La modalidad va a ser, la modalidad va a ser entonces, muestro la pregunta, voy a dar vamos a dar 3 o 4 minutos, 3 minutos, ya que es como más del tiempo presupuesto para hacer las preguntas. Y cuando estén los 3 minutos, voy a mostrar una encuesta, ¿ya? Que les va a aparecer una encuesta ahí en su pantalla. Y esa encuesta, bueno, son las alternativas de la pregunta. Ahí marcan la alternativa que ustedes consideran correcta, ¿ya? Para que nosotros ver también cómo les fue en la pregunta. Ok. Entonces esta es la primera pregunta. Entonces, aquí vamos a dejar un espacio de 3 minutos para que la hagan ustedes. Pueden preguntar cualquier cosa. Termino los 3 minutos, muestro la encuesta y vemos la alternativa correcta, ¿ok? Ya, entonces ahí debería aparecerles, estamos aprendiendo recién a hacer la encuesta, pero debería aparecerles una encuesta donde sale como la alternativa, digamos. Toda la alternativa. ¿Le sale, cierto? Sí. Sí, sí, sí. Ahí están votando. ¿Lo puede votar? Ah, lo voy a sacar de... A ver, Es porque es como anfitrión. lo voy a eliminar de conflicto. Ahí sí, ahora Luis. Ahí sí. Es anónimo, no se preocupen igual. Eh, 21 de 43. Ahí falta gente aún que vote. Vamos, chiquillos. Me queda la escoba en la pantalla con la votación en el chat. Mm. Ah, claro, podríamos haber puesto otra opción de no supe. Mm. Eh, Creo que lo puedo editar. Para la otra voy a poner esa opción. Ya. A ver cuando esperemos que llegue a los 30 por lo menos para ver. Asumo que los que no han votado es porque no supieron hacerlo. Ujú. 27 ya, quedó estancado en el 27, parece. Ahí, finalizar votación entonces. Creo que lo ven ahora, ¿no? ¿Pueden ver los resultados, chiquillos? Sí, Sí, ahora. dicen que sí. La alternativa correcta no es la C es porque tiene la mayor cantidad de gente, no. ¿Ya? Es la D, 1 y 2. ¿Ya? Fue súper pareja la votación. Parece esta competencia de natación. Estoy con los Juegos Olímpicos metidos en la Sí. La D. ¿Quién quiere explicar el que hizo la D? ¿Por qué es la D? Que se motive. Con Ahí sí, confianza. si se queda medio estancado, lo podemos llevar. Si no- estamos recién ocupando esto, así que. De hecho, está buena, podríamos ocuparla después, este semestre más seguido. El futuro soy. ¿Nadie? Con confianza, chiquillo, ya, partimos y está. ¿Quién? A ver, responde la D, que nos quiere ayudar. ¿Nadie parece ya?
lo voy a hacer yo en honor al tiempo. Profe, no sé si me equivoqué, pero yo lo hice así, según la pregunta. A por B dividido por 3. Entonces sumé, o sea, multipliqué Ah, 0,3 por 0,4 dividido por 3, pero no me dio. claro, es que AC no significa que esté multiplicándose, es el segmento. Un segmento. El segmento AC, la medida de ese segmento, no es que sea A por C. ¿Ya? ¿De acuerdo, profe? Sí, es posible confundir, no había pensado eso, pero puede confundir. Ok, a ver, estoy súper incómodo con tantas cuestiones levantadas. Me salió esa ventana de nuevo de dejar de compartir. Compartir de nuevo. Ahí, Fefo, ¿me podías ir diciendo tú lo que dicen en el chat? Porque... Sí. Entonces, analicemos. La 1. Entonces, fijémonos que en todas se cumple que C es un punto tal que el segmento AC es igual al segmento AB sobre 3. Es un tercio del segmento AB. ¿Ok? Ok. Entonces, y en cuál de ellas me pregunta entonces C es igual a 0,3 periódico. ¿Ok? Entonces la pregunta aquí es, hay que operar. Entonces, AC, voy a ponerle con la línea de segmento, va a ser igual a el segmento AB sobre 3. El segmento AB, voy a ponerlo aquí, AB, vale 0,1, ¿cierto? Porque la distancia entre A y B es 0,1, ¿cierto? Eso vale ese segmento. Vale 0,1 unidades de lo que sea. ¿Ok? Entonces me dice que el segmento hace este valor, el segmento, este segmento, la medida de este segmento, es un tercio de 0,1. ¿Ok? Entonces ese segmento hace vale 0,1 sobre 3. Y 0,1 sobre 3 es ¿cuánto? 0,03 periódico. ¿Se entiende por qué es 0,03 periódico? Yo no. Mira, uno sabe que un tercio es 0,3 periódico, ¿cierto? Ujú. Entonces 0,1 sobre 3 yo lo puedo expresar como, por ejemplo, 1 sobre 10 por 3, ¿cierto? El 0,1 lo expresé como 1 por partido en 10. Ah, ya. Entonces yo lo puedo decir, por ejemplo, esto es un tercio, que es 0,3 periódico, sobre 10. Y como está sobre 10, hay que corregirse una coma. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, aquí la pregunta es, en la 1, sabiendo que el segmento AC vale 0,03 periódico, ¿se cumple que C está en la posición 0,3 periódico? Bueno, la pregunta me da redundante porque ya les dije que la alternativa correcta es la D. Ahora, bueno, la pregunta es ¿por qué se cumple? Porque C se encuentra en la posición 0,3 más ese segmento AC. Entonces 0,3 más 0,03 periódico es 0,3 periódico. ¿Cierto? Entonces el C está ubicado en la posición, pongámosle que el C, con negro. Acá está el O. ¿Ya? El O es el 0. O y aquí está el 0. Entonces el C se encuentra en la posición, la medida de este segmento, ¿cierto? Y la medida de este segmento es el segmento AC más el segmento, o sea, perdón, bueno, lo mismo, pero para que sea ordenadito, el segmento OA, ¿cierto? Del origen al A, que es 0,3, más del A al C, que como dijimos es 0,03 periódico.
Y esto entonces, OA, el segmento A, como sale ahí, 0,3, y más el AC, que es 0,03 periódico. 0,03 periódico. Sí, por lo tanto, esto es 0,3 periódico. Por lo tanto, se cumple. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Estamos bien? ¿Por Parece qué que sí. 0,1? Pregunta Juan. Es El 0,1 segmento... porque, Dale, dale. em, o sea, lo único que sabemos es que A está en 0,3 y B está en 0,4. Entonces con eso podemos saber cuál es el largo del segmento AB, que es lo mismo que decir cuál es la distancia desde A hasta B. Y para hacer esa distancia podemos restar B menos A, o sea, 0,4 menos 0,3 y nos da 0,1. Entonces la distancia entre A y B es 0,1. Entonces sabemos que AC es un tercio de AB, que es 0,1. Ya, súper. Súper bien. Veamos qué pasa con el 2. Ojalá acá para que no estemos bien. Ok. Entonces, en el 2 sabemos que el segmento AC nuevamente vale un tercio del segmento AB. Y en este caso el segmento AB vale 0,01. Y eso sobre 3. ¿Bien? Esto es lo mismo que antes, solo que se está dividiendo por 10 de nuevo. ¿Cierto? Porque se corrió una coma más, entonces esto simplemente es 0,003 periódico. ¿Sí? Por la misma razón que antes. ¿Sí? En vez de que un 10 es un 100. Pero en vez de 0,03 periódicos, 0,003 periódicos. ¿Ok? Estoy escribiendo medio feo. Tengo la mano helada, por eso escribo como medio tiritando. Ok, entonces la pregunta acá es, de nuevo voy a marcar como 0 el origen. Y este es el punto 0. Entonces, el segmento C, el segmento OC que estoy buscando, ¿cierto? OC, sabemos que es el OA más el AC. Y eso es igual a 0,33 más 0,003 periódicos. Y la suma se dio en cuenta que aquí iban a ser 0,33 y 3 periódicos, que es lo mismo que 0,3 periódicos. Por lo tanto, también se cumple. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? ¿Es claro o quizá fui muy rápido o no sé? Sí, dicen que sí. Ya, súper. Entonces veamos ahora el 4, o sea el 3, perdón. Estoy escribiendo feo, las vacaciones hicieron que perdiera el ritmo de la La pizarra. caligrafía. Sí. Y está el C. Entonces aquí, de nuevo, el AC es igual a... ¿Cuánto vale el segmento AB aquí? Nuevamente B menos A sería, en este caso, 0,111 sobre 3. Eso vale el segmento AC. ¿Ok? Entonces, ¿se cumplirá o no se cumplirá? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es que no, no es cierto, porque para que se cumpla,
el segmento AC, entonces para que se cumpla, ¿qué tiene que pasar? El segmento AC tiene que valer 0,001, ¿cierto? Para que después al dividirlo por 3 me dé 0,0003 periódicos. ¿Sí? Y consta que sumar 0,003 periódicos más 0,333 me da 0,3 periódicos. Pero esto es distinto de 0,1001 sobre 3. Por lo tanto, esto no cumple. Por lo tanto, aquí el punto C es distinto de 0,3 periódicos. ¿Ya? ¿Sí, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Se entendió? Sí. Ya, súper bien. Entonces, la idea es que cuando ahora que entienden este ejercicio, vayan, retrocedan en el tiempo y se pregunten, bueno, ¿y por qué lo tuve malo? ¿Cuál fue el razonamiento que hice que hiciera que tuviera malo este ejercicio? Y cuando se den cuenta lo que pensaron mal o qué fue lo que se equivocaron, refuercen esa parte. Refuercen, no sé, dividir fracciones. Refuercen sumar decimales. O lo que sea. ¿Ok? Eso es súper importante que lo hagan. Voy a tomar el tiempo entonces, de nuevo. Y este es el siguiente. Ya, con 3 minutos. A ver, ¿cómo se hace? Ah, no. No respondan. A ver. Ahí está. Y ahora deberían responder todos porque está la opción de, no sé. Ya, van 19. Y foto. Ya, entonces me marque la F si no sabe. Ya, 31, 32. Ya, así ahí dejaron de votar. No, ahí están votando todavía. Ya, pues si la pregunta son 3 minutos. Ya, ahí voy a parar la votación. Ahora. Listo, y ganó la alternativa A, con 11 personas. La B tuvo, la que menos tuvo fueron la C y la E. Y la alternativa correcta es la D. De nuevo la D. De dedo. Ahora pregunta por qué es la D.
¿Alguien que haya marcado la D quiere responderla? ¿O intentar responderla? ¿Catarina, la hiciste buena? La, casi, casi. Es que estos problemas son de modelamiento. Hay que modelar la situación. Profe, creo que puedo hacerla. ¿Se me escucha bien? Sí, súper Sí. bien. Ya, ya. Ya, ¿tú me vas dictando y voy escribiendo? O Sí. como quieras. Igual, sí, tengo como una duda, pero usted lo explica mejor. Ya, nos dan el área, que obviamente el círculo tiene un área, y nos Ya, van pongámosle diciendo área que, inicial. ya, que, ay, no veo la pregunta, pero que el radio Ah, pero deja se va sacar eso que... duplicando. Sí, justo me parece eso siempre. Y ahí sí. Y ahí sí. Sí, el radio del círculo se duplica cada 2 minutos. Eso significa que el área, que es 64, va a estar todo el rato como amplificándose por el radio. El radio aquí como que se omite, pero hay que considerar que el radio va a ser como 2R, lo que va pasando cada 2 minutos. Como que R es normal el radio que tenía, pero como se va duplicando, va a ser 2R y eso es cada 2 minutos. Y después nos dicen que después de 50 minutos, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que ¿Ya? Sí. considerar que esos 50 minutos lo que está haciendo es multiplicar constantemente como el 2R. Entonces, como si pusiéramos 2R muchas veces, como Claro. infinitas. Y al Entonces ahí estarse podemos... multiplicando, Ujú. se podría considerar que se está elevando y no una multiplicación aparte. Ah, súper bien. Entonces, ahí tú te diste cuenta que el radio está en función del tiempo. ¿Por qué en función del tiempo? Porque dependiendo del tiempo, mi radio varía, ¿cierto? Sí, Entonces, formalicemos lo que tú dijiste, que está súper bien. Entonces, tenemos que el área inicial, que sabemos que es pi por r inicial, pongámosle, al cuadrado, es 64, ¿ya? Centímetros cuadrados, pero no me hagan escribir centímetros. También sabemos que existe, como tú descubriste, una relación entre el tiempo y el radio. Entonces, pongámoslo como función. Entonces, ya este es nuestro primer dato y este es nuestro segundo dato. Entonces, podemos expresar el radio en función del tiempo, r de t, ¿cierto? Eso es lo que me estabas diciendo, ¿cierto? Como formalizándolo en matemáticas. sí, creo que sí, creo. Entonces, ya, entonces, sabemos que el radio inicial se va multiplicando por 2, ¿cierto? Por 2 cada 2 minutos, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando pasan 0 minutos, el radio inicial, ¿cierto? Esto es una I. Cuando pasan 2 minutos, se multiplica por 2. Cuando pasan 4, se multiplica por 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque a los 2 se multiplica por 2, después a los 4 se multiplica por 2 de nuevo. Entonces 2 por 2, 4 por el radio inicial, ¿cierto? sí, profe, vamos bien. Ya, entonces hay que descubrir qué función me está modelando ese comportamiento del radio. Si fijémonos que si yo elevo 2 a t medios, modela correctamente la función. Cuando t es 0, me queda 2 elevado a 0, 1, el radio inicial. Cuando t es 2, se multiplica por 2. Cuando t es 4, se eleva al cuadrado. ¿Te fijas? Cada 2 minutos se va multiplicando por 2. Entonces, esta función que acabo de descubrir es la parte más complicada del problema, modelar el problema. ¿Ya? Ahora, cuando yo ya tengo la función, se vuelve más fácil, porque ahora me lo están pidiendo a los 50 minutos. Y aquí yo estoy teniendo t en minutos. ¿Ok? ¿Vamos bien, Catalina? ¿Sí? ¿Cata? Sí, profe, sí.
Entonces lo que uno hace, estoy formalizando lo que tú dijiste. Capaz que no lo haya hecho así, pero... O lo hiciste, o no sé, lo hiciste así. La verdad es que no. Ya, pero llegaste... Sí, hay varias formas de hacerlo. Sí, sí, está bien. Ya lo voy a hacer como lo hago yo y después lo vemos como lo hiciste tú, ¿ya? Para ver cuál es más fácil. Entonces hay que evaluar el tiempo cuando hayan pasado 50 minutos, ¿cierto? T evaluado en 50, R de 50. Entonces, ¿cuánto va a valer eso? Va a valer, bueno, el radio inicial por 2 elevado a 50 partido en 2 y eso es 25. ¿Ok? Pongámosle que esto va a ser mi radio final. Entonces, mi radio final, cuando hayan pasado 50 minutos, es el radio inicial por 2 elevado a 25. ¿Ok? Por lo tanto, mi área final va a ser igual a pi por r final al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cuánto es el r final? Es r inicial por 2 elevado a 25. Y todo eso al cuadrado. ¿Ok? Y eso es simplemente... Vale, dele con el C. Inicial. De I. Eso es simplemente pi por el radio inicial al cuadrado, inicial al cuadrado, por 2 elevado a 50. ¿Ok? Pero fijémonos que pi por el radio inicial al cuadrado es mi área inicial, pues. ¿Se fijan? Pi por el radio inicial al cuadrado, pi por el radio inicial al cuadrado es 64. Por lo tanto, yo reemplazando eso simplemente me queda entonces que el área final va a ser igual a 2 elevado... aquí le puse 25. Pues. El 2, no sé por qué 25. 2 elevado a 50. Entonces el área final va a ser entonces 2 elevado a 50 por 64 centímetros cuadrados. Y esa es la respuesta final. ¿Se entendió? No, la D de dedo. D, sí. Catalina, tú llegaste a eso, ¿cierto? Ahora pusiste la D de Bourbo. La D Ah, ya, de dedo. ya, súper bien. ¿Y cuál fue tu razonamiento? Eh, Hoy es como súper arcaico, solamente escribí como la fórmula y lo hice mental. Y dije, Ya, ya está. ya, ya, ya. Pero en resumen, si lo tuviera que haber escrito, creo que hubiera hecho algo parecido. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, muchas veces uno tiene como la estructura mental, lo que cuesta es hacerlo en matemáticas, como escribirlo. Pero si tú tienes ya esa estructura hecha, ya está bien, súper bien. Esto como escrito es como más formal, más ordenado. Pero si a ti te funciona Que así, tal vez se confundieron porque no sabían cuál era la fórmula, porque, verdad, pues. por ejemplo, llegaron a A y está bien, solamente que les faltaba elevar como el radio, pero En eso era todo como caso, pues no hemos saberse la visto eso. fórmula. El área de un círculo es pi por el radio cuadrado. Sí, pues. Verdad. Pero, ¿se entendió, chiquillos? Gracias, Catalina, por participar. Sí, muy bien. Lo de 50 básicamente es 50 porque es propiedad potencia, potencia una potencia, 25 por 2. Iría 50. 2 elevado a 50. Sí, resolviste paréntesis. ¿Ok? Alejandra.
Ahí responde. Sí, ya. Bien. Ahora el siguiente. Este de nuevo, vamos a hacer 3 minutos para ejercicio, después le pongo la votación. Entonces, yo sé que, por ejemplo, supongamos que yo fui al técnico y el técnico me cobró a mí, ¿cierto? Para arreglar mi computador. Entonces, lo que yo tengo que pagar son 48.000 pesos, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que pagar. ¿Y qué salió 48.000 pesos? Bueno, salió los 24.000 pesos que cobra por los repuestos, más los 7.500 pesos de trabajo que cobra por hora. ¿Y qué cobra 8 minutos? Bueno, poquito. ¿Se fijan? Entonces, generalmente esto es lo más complicado. Encontrar cuál es la ecuación o cuál es la función dependiendo del problema. Que modela mi problema, valga la redundancia. Pero una vez que ya encontramos la ecuación, simplemente fíjense, tenemos una ecuación lineal con una incógnita de primer grado. Así que es despejar simplemente. ¿Ok? Entonces, esto va a ser 48.000 menos 24.000 son 24.000 igual a 7.500 por h, ¿cierto? Aquí aplico la regla del chas dividido por 100 y 240 sobre 75, entonces ya que eso es el h, entonces va a ser igual a 240 sobre 75. Y eso es fácil, son 5, 4, 48. Simplifico por 5 y abajo me queda 15, ¿o no? ¿48 Sí, partir 15? sí, 15. Bueno, esto lo puedo simplificar por 3. Y si lo simplifico por 3 me queda 16 sobre 5. Y ahí está. Ahora miren, uno siempre tiende a simplificar las cosas, ¿cierto? Para encontrar valor. Pero aquí yo lo voy a amplificar por 2. Porque miren, lo amplifico por 2 ahora. Y me va a quedar 32 sobre 10. Y ahí me da el tiro, pues partió en 10, entonces 3,2. Ahí cuando uno ocupa la simplificación y la amplificación, de modo que me acomode más el problema. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se demora? 3,2 horas. Y 3,2 horas son 3 horas 12 minutos. Porque es 3 horas y un quinto de hora. Porque un quinto son 0,2. Y un quinto de hora son 12 minutos. Pero yo creo que los que pusieron D se equivocaron porque dijeron 3,2 a 3 horas 20. Uno podría equivocarse en eso, creo yo. O sea, por eso marcaron la D. Porque marcaron la D. ¿Ya? Sí, ¿cierto? Ojo con eso. Por ejemplo, cuando yo digo, eh, o sea, son las 3:30, no es como 3,3, pues, es 3,5. Que la media hora son una media hora, valga la redundancia. Bueno, estoy explicando, me estoy entrando solo, explicando. Pero bueno, es un quinto. 0,2 un quinto y un quinto de una hora son 12 minutos. Y por eso son 3 horas 12 minutos. Estuvo cerca. Muy bien. ¿Te quedó claro esto? No, pero es bueno que se hayan dado cuenta. Bueno, ahora como tuvieron malo eso, es mucho mayor el aprendizaje, porque cuando uno tiene las cosas malas, aprende más. ¿Ya? Así que tienen un mayor aprendizaje ustedes. Ok, ¿quedó claro? Parece que sí. Sí.
Ok. A ver, ¿cuáles quedan? A ver, en honor al tiempo podríamos hacer 4. Fefo, ¿te tinca hacemos 4? Después hacemos 4 de los números y nos vamos alternando después para que ver si alcanzamos a hacer a la par. Ya. Ya, este quiero hacer. Si no alcanza el tiempo, después podemos la otra, ¿ya? Ay, ¿por qué no me...? Ya. Ya, ahora sí, los 3 minutos. Ok, entonces como... Ups. No, sí. Observe. Observación. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 2 es 4. 2 elevado a 3 es 8. 2 elevado a 4 es 16, ¿cierto? 2 elevado a 5 es 32. 2 elevado a 6, estos son cálculos fáciles de hacer, ¿cierto? Estaba duplicando, duplicando. 2 elevado a 7 son 128, ¿no? 2 elevado a 8 son el doble de eso, 256. Y 2 elevado a 9, el doble de 256 son 512. Y bueno, así hasta el 53, por 2 elevado a 53. Y así uno llega a que es 2. ¿Ok? No, es broma, no hay que hacer eso. Mira, lo que pasa es que, fíjense que esto sigue un patrón. Cuando el exponente es 1, termina en 2. Cuando el exponente es 2, termina en 4, 3, 8. Ahora fíjense que sigue un ciclo de 4. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, después viene el 4 de nuevo, ¿cierto? Siempre es 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. La unidad siempre sigue ese patrón de 4 y 4. Sí, eso mismo, es eso mismo. Entonces hay que descubrir aquí el patrón. ¿Ok? Como es un patrón de 4 y 4, cuando el exponente sea múltiplo de 4, mi unidad va a terminar en 6. ¿Ok? Cuando no es múltiplo de 4, hay que ver el resto. Entonces, por ejemplo, 2 elevado a 53 es múltiplo de 4. Uno al tiro podría decir que no, porque es impar, ¿cierto? Entonces ya, el múltiplo de 4 es el 40, ¿cierto? Por 10 por 4 lo más fácil, 40. 40 por 44, 48, 52, 56, ya. Entonces 52 es el más cercano, múltiplo de 4. Entonces yo sé que 2 elevado a 54, o sea, 2 elevado a 52 termina en 6. Y después se vuelve a repetir el patrón. Después va a terminar el 253 en 2, después el 254 en 4, el 255 en 8, y después 256 nuevamente múltiplo de 4 termina en 6. ¿Ok? Por lo tanto, 2 elevado a 53 tiene como unidad el 2. ¿Se entiende, chiquillos? Estos problemas son como los problemas verdaderamente matemáticos, porque es como que descubrir los patrones, descubrir la forma, modelar, crear una función, eso es como lo que hace un matemático de profesión. Es como de Olimpiada Matemática. Claro, no tan brígido, sí. Sí. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Por qué es 2? No, no entendí. Ya, mira. Entonces yo sé que sigue un patrón, ¿cierto? Cuando el exponente es múltiplo de 4, porque sigue un patrón de 4, ¿cierto? Es un ciclo de 4, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, ¿cierto? Cada 4 se va repitiendo el ciclo, y cuando es múltiplo de 4, termina en 6.
El 8 múltiplo de 4 termina en 6. ¿Ok? Entonces, cuando el exponente es múltiplo de 4, la unidad termina en 6. Entonces, nosotros lo tenemos que analizar. Bueno, ¿el 53 es múltiplo de 4? No. Entonces aquí, hasta llegamos al 252, que como termina en 2, o sea, es múltiplo de 4 el 52, perdón, su unidad va a ser 6. Después viene el 253 y se vuelve a repetir entonces y su unidad va a ser 2. ¿Cierto? Porque se vuelve a repetir. Ya aquí el 6, después el 2, después el 4, después el 8. Múltiplo de 4 el 8, termina en 6. Etcétera, etcétera. ¿Se fijan? ¿Se entiende ahí? Ahora entendió. Muy bien. Christopher, no en TikTok. Entonces cuando le digan 2 elevado a 520, es el mismo análisis. Está más fácil en TikTok. ¿Christopher lo entendió? ¿O aún hay dudas? Porque lo voy a explicar de nuevo. Aló, profe, disculpe que justo me había llamado mi vieja. Ay, ¿pero lo entendió? No, es que me llamaron, por eso bajé justo. Ah, Se me no olvidó. entendió Ya, entonces. disculpe, Ah, ya, profe, ya, 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 ya. Entonces fíjate. me fijo. Sigue un patrón, todo esto sigue un patrón de 4 en 4, va en 4 en 4. 4 en 4 porque cada 4 se vuelve a repetir la unidad. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Es un ciclo de 4. Por lo tanto, cuando el exponente es 4 o múltiplo de 4, mi exponente termina en 6. Y ese va a ser el patrón. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿es el 53 múltiplo de 4? La respuesta es no. El 52 es el múltiplo de 4 más cercano. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, 2 elevado a 52 termina en 6. ¿Ok? Por lo tanto, Sí. 2 elevado a 53 va a terminar en 2. 2 elevado a 54 va a terminar en 4. 2 elevado a 55 va a terminar en 8. Y vuelve a repetirse el patrón. ¿Te fijas? Ujú. Eso es. Ah, ya, vale, vale. Ya, muy bien. Ya, Stefano, ¿hacemos un recreo y después volvemos contigo? ¿O Ya, hasta igual que en la vuelta comercial y volvemos contigo? gracias. Ya, entonces tenemos esta función que está acá, 2x menos 1 partido por 2x más 1, y nos preguntan cuál es el dominio. El dominio corresponde al conjunto de todos los valores que yo puedo utilizar en esta función como un valor de x y que me puede dar un resultado. Eh, o sea, si fuera, por ejemplo, si la función, por ejemplo, fuera solo 2x menos 1, yo cualquier número real puedo multiplicarlo por 2 y restarle 1. Entonces, en ese caso, el dominio sería todos los reales. Pero como vemos acá, tenemos una fracción y el denominador es 2x más 1. Entonces, y esto es algo súper típico de estos ejercicios, que si tienen una función con una fracción y una x o más x o incógnita en el denominador, tienen que fijarse en qué valores de la x va a hacer que el denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace cero, toda esta expresión se indefine y ya eso es como decir que se echó a perder, básicamente. No me sirve decir que se indefine. Entonces los valores que hagan que esta función se indefina van a estar fuera del dominio de la función. Entonces, los valores de x para los cuales 2x más 1 sea igual a 0, van a hacer que obviamente este denominador sea 0 y como no puedo dividir nada por 0, se me va a indefinir y no van a contar como parte del dominio. Entonces esto lo podemos resolver como una ecuación normal. Paso el 1 restando hacia el otro lado, me queda menos 1. Después voy a dividir todo por 2 para que me quede x en vez de 2x y me queda así. Entonces, si es que x vale menos un medio, la función entera se va a indefinir. Eso quiere decir que yo puedo
utilizar cualquier valor real para x menos un medio. Entonces eso se expresa de la siguiente forma. Esta r que representa todos los números reales, menos, y después pongo el conjunto de los números o el intervalo de números que voy a excluir. Como esto no es un intervalo continuo de números, sino un conjunto que en este caso va a ser de solo un número, ocupo este tipo de paréntesis. Adentro pongo el valor. Si es que fueran más valores de x los que me indefinen, pondría menos un medio, coma, los otros números, pero es solo ese, entonces me queda así. R menos esta llave menos un medio. ¿Ve? ¿Les queda claro? Sí, dicen. Ya. Igual en el chat dijeron que habían puesto la C. Quizás sería interesante saber por qué pusieron eso. Si es que quieren decirlo. Porque igual a ver cuánto. No. Ah, ya. Ya. Claro que en ese caso sí está definida porque cero partido en cualquier cosa que sea distinto a cero es cero. Y cero existe, entonces sí está definido cero en Sí. el número. Aparte que la forma en que está expresado el AC no tiene este tipo de paréntesis, tiene este corchete. Entonces eso quiere decir que tomaría todos los números reales menos todos los números desde el menos un medio, incluyendo el menos un medio, hasta el un medio, incluyendo el un medio. Entonces todos los números que sean mayores a menos un medio y menores a un medio también tendrían que indefinir la función. Claro. Ya pasamos al Bien. siguiente. Sí, parece que sí, están todos claros. Ya. Ya. ¿Cuál es el conjunto de Bueno, todos los números reales C para los cuales la ecuación que está acá no tiene solución dentro en el conjunto de los números reales? Ya, lo voy a hacer entonces. sí, ahí Alguien preguntó si estaba seguro y la respuesta es, en verdad no estoy 100% seguro porque este ejercicio lo saqué de otros lados que no tenía la respuesta y esto es lo que me dio a mí, pero yo también me puedo equivocar. Así que ahora vamos a corregir si es que ya. ahora vamos a ver qué tan buen matemático soy. Ya. ¿Cuál es el conjunto de todos los números reales C para que... Ay, efectivamente, sí. Ah, ya, sí, no era C. Parece que es D. Ahora vi un error. ¿Cuál es el conjunto de todos los números reales C para los cuales la ecuación x cuadrado más 5x menos c igual 0 no tiene solución en el conjunto de los números reales? Ya para eso vamos a usar la discriminante, que se representa con la letra griega delta, que parece un triángulo, y que dice que, bueno, b cuadrado menos 4ac es la discriminante. Así que este valor es menor a 0, entonces la ecuación no va a tener solución en el conjunto de los números reales. Lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno. Vamos a reemplazar b, a y c para poder despejar la ecuación en c, en este c, para saber qué valores de c hacen que la ecuación, que la discriminante quede menor a 0. Entonces, b corresponde a 5. Entonces, 5 al cuadrado menos 4 por a es lo que acompaña al x cuadrado y no tiene nada acompañándolo, entonces es 1. No lo voy a anotar porque no afecta en nada, solo va a estar multiplicando por 1. Y c vale menos c, porque es todo este término. Entonces, 4 por menos c tiene que ser menor a 0. Entonces, 5 por 5 es 25. Menos 4 por menos c es más 4c. El 25 va a pasar restando, queda 4c
tiene que ser menor a 25. El 4 va a pasar dividiendo. C tiene que ser menor a menos 25 partido por 4. ¿Cómo se expresa esto? Córchete para afuera, porque va desde el menos infinito, que no es un número, entonces no lo puede incluir, hasta el menos 25 cuartos. Y no lo incluye, o sea, para afuera tampoco, porque no lo incluye, porque esto me dio que tenía que ser menor, no menor o igual. Si fuera menor o igual, ahí sí sería como así, ¿cachai? Porque lo estaría incluyendo, pero no lo incluye, así que bien. Entonces la D. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, chiquillos? Claro, el discriminante tiene que ser menor a 0 para que no exista solución en lo real. Si no Todo hay claro, dudas, dicen. ya, voy a pasar al próximo. Preguntan si este tipo de ejercicios siempre se resuelve de esa forma. Yo diría que hay que tener en cuenta, hay que conocer lo que es el discriminante y qué es lo que su interpretación, digamos. Y con eso uno puede enfrentarse a cualquier ejercicio de esa índole. Sí. No necesariamente todos los ejercicios de una misma materia van a responderse de igual manera, porque de hecho un mismo ejercicio pueden encontrar mil maneras distintas de responderlo, pero es bueno como ir conociendo maneras, porque de repente hay ejercicios que tienen la misma lógica y que pueden resolverse ocupando las mismas técnicas o las mismas formas. Ahí, Antonia, igual importante lo que dice, que todo bien, pero no vio el signo. Cuando uno vaya a resolver la PTU, sería importante igual que cuando resuelva un problema, repase rápidamente todo el ejercicio a modo de para ver si chequeó, si puso todos los signos bien y cualquier cosa. ¿Ya? Eso yo creo que es importante. Ya. Para que no más eso. 3 Ya. minutos para hacer este ejercicio. Ya, considere la ecuación ax más b igual c en x, con a, b y c, números enteros, lo voy a ir subrayando, números enteros positivos, y b es menor que c. ¿Cuál de las siguientes condiciones permite obtener como solución de esta ecuación un número no entero? Ya, lo primero que yo hice para resolver este ejercicio es tratar de, o sea, sabiendo que esto no tengo cómo resolverlo, tratar de hacer como si la fuera a resolver para ver en qué me queda x, o cómo se define x en términos de los otros parámetros. Entonces, si trato de despejar la x, la b la paso restando, la a la voy a pasar dividiendo, me queda x igual c menos b partido por a. Entonces ahora voy a ir viendo cada una de las alternativas a ver qué me pasa en cada caso. La A me dice si es que A es igual a 1. ¿Qué pasa si es que A es igual a 1? Si A es igual a 1 me quedaría que X es igual a C menos B. Y C menos B son números enteros y B es menor que C, entonces si resto C menos B me va a quedar simplemente un número natural, un número entero positivo. Y me están pidiendo que me quede un número no entero. Entonces esta la podemos descartar al tiro. La B dice si es que A más B es igual a C. Ahí podríamos como reemplazar esta C por A más B y ver cómo nos va quedando. Como C es igual a A más B, acá en vez de C voy a poner A más B menos B porque es lo que continúa partido por A. Esto es lo mismo que A, como tengo más B menos B, se me van las dos B y me queda A partido por A. Y esto
es igual a 1. Porque A es un número distinto de 0, entonces si lo divido por sí mismo me va a dar 1. Que es un número entero, obviamente. Entonces no se me cumple que tenga un número no entero. También la descarto. Voy a seguir acá. C. C igual a 2B y A es igual a B. Ya voy a usar el mismo método, voy a reemplazar. C lo voy a reemplazar por 2B menos B. Lo voy a dejar todo en términos de B. Y A es igual a B, entonces en vez de A voy a poner B. ¿Qué me queda con esto? 2B menos B es B. Que B partido por B, eso también es 1. Entonces tampoco me sirve. La D dice CB es múltiplo de A. En esta no es tan necesario reemplazar porque es más como lógico. Así que tengo C menos B partido por A, y yo sé que C menos B es múltiplo de A, eso significa que puedo dividir C menos B por A y me va a dar un número entero porque cabe una cantidad exacta de veces en C menos B. ¿Por qué? Porque es múltiplo. O sea que yo puedo tomar A, multiplicarlo por un número natural y podría obtener C menos B. Entonces si es que lo divido, si los divido me va a dar un número entero. También la descarto. Ahí por descarte se cacha que es la E, pero igual miremos qué nos pasa. C es menor a A más B. Ya, a ver. X lo tenemos definido como C menos B partido por A. Si C es menor a A más B, ¿qué más sabemos? Sabemos que B es menor que C. A ver. Y si C es menor a A más B, podemos reemplazar igual la C más B menos B. Y como C sabemos que es menor a A más B, podemos saber que X va a ser menor a esto. Entonces igual podemos establecer una relación, aunque no sea de igualdad. A más B menos B me queda A partido por A, que es igual a 1. Pero sabemos que X es menor a 1. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que C menos B, que como B es menor que C, y ambos son enteros, C menos B me da un número entero positivo. Entonces tendría un número entero positivo partido por otro número entero positivo que no sé qué es. Y además ahora también sé que esta división, esta fracción me va a dar menor que 1. Entonces si es que tengo dos números enteros positivos dividiéndose y me da menor que 1, sí o sí también me va a dar mayor que 0. Entonces en este caso X se encontraría entre 0 y 1. Es un poco enredado, entonces no sé si todos habrán entendido. ¿Entendieron? Sí, dicen en el chat. La Sofía entendió. De hecho, yo creo que quizás hay maneras más simples o más directas de visualizarlo, pero esto es como la lógica que se me viene a mí o que se me vino a mí para resolverlo. En el fondo lo importante para este tipo de ejercicio es siempre tener en mente cuáles son todas las cosas que sabemos, cuál es la información que tenemos. ¿Ya no hay duda entonces? Parece que no. Ya, genial. Pasamos Estamos bien. al cuarto. Dice el Juan, dice que le cuesta empezar cómo resolverlo. ¿En general o en el ejercicio anterior? En el anterior parece. Yo partí, yo lo estaba haciendo igual, pues yo lo que hice,
lo vi y dije, ya, bueno, me está pidiendo la solución. Entonces lo primero que hago es despejar el X y trabajar con eso que estaba trabajando el FEFO, el C menos B partido en A. Y ahí empezar a analizar cada alternativa. Sí, igual otra cosa que les puede servir es que, como el ejercicio decía, ¿cuál de las siguientes alternativas me hace que no sé qué cosa? Ahí ya pueden saber que sí o sí van a tener que revisar cada una de las alternativas. Entonces, eso en verdad no te dice exactamente cómo partir, pero sí te dice como algo que sí o sí vas a tener que hacer en el desarrollo, no como otros ejercicios que puedes no mirar a la alternativa y aún así llegar a la solución correcta. Ok. Ya. Ok. eh, Y a bajar los 3 minutos. Ya. Para el cálculo de la tarifa eléctrica en pesos se utiliza la fórmula T igual a P por X más C, donde T es el valor de la tarifa, P es el precio por kilowatt hora consumido, X es el consumo de energía en kilowatt hora y C es un cargo fijo. Para una tarifa entre 15.000 y 70.000, ¿cuál de las siguientes desigualdades representa los posibles valores del consumo? Ya, acá básicamente lo que me están diciendo es que tenemos esta función t de x es igual a p por x más c. Y nos dicen si es que la tarifa tiene que estar entre 15.000 y 70.000, la tarifa que corresponde al t de x, ¿cuáles valores de x van a hacer que la tarifa se encuentre en este intervalo, entre 15.000 y 70.000? Entonces, lo que yo recomiendo para este ejercicio es, en vez de trabajarlo todo el rato como intervalo, trabajar primero con el límite inferior, en este caso de 15.000, y después trabajar con el otro límite y después ver como el, el intervalo que nos queda ahí. Hay gente hablando por el chat, pero no me deja abrirlo. No, que la Catarina se tiene que ir. Ah, Ahí no se preocupe, saludos. después Saludos, tuvimos Catarina. olvido. Ya, entonces, para el límite, para que sea mayor a 15.000, ¿cómo tiene que ser el consumo? Veamos. 15.000 igual. Reemplacé t de x por 15.000 igual p por x más c. Entonces lo que voy a hacer es despejar la x porque lo que yo quiero saber es qué consumo me va a hacer que sea 15.000. Y ese consumo lo voy a tomar como límite inferior del intervalo. Entonces, em, la C la voy a pasar restando, ya 15.000 menos C igual P por X. Y después para despejar la X, la P pasa dividiendo. Me queda 15.000 menos C partido por P igual a X. Entonces sabemos que para un consumo para una tarifa de 15.000, el valor del consumo en kilowatt hora que corresponde a X tiene que ser igual a este valor, que no lo conocemos porque no conocemos ni C ni P, pero para este ejercicio no importa porque así es como está expresado la alternativa. Entonces, para que fuera mayor a 15.000, tendría que ser mayor a esto. ¿Qué pasa con el otro límite? El límite superior. Entonces, si es que queremos que sea, bueno, ya sabemos cuánto tiene que ser para que sea mayor a 15.000 y ahora para que sea menor a 70.000. ¿Cómo tiene que quedar? 70.000. Para que fuera de 70.000 la tarifa, me quedaría P por X más C. En verdad, el mismo procedimiento que para el otro límite, exactamente lo mismo. Paso la C restando. C igual P por X y la P dividiendo. 70.000 menos C partido por P igual.
X. Entonces, ya tenemos estos dos límites y lo único que quedaría sería expresarlo de tal manera que fuera una desigualdad que me muestre un intervalo para que sea entre 15.000 y 70.000. Entonces, voy a tomar las mismas expresiones que me dieron y voy a dejar la X que corresponde al consumo entre medio. Si es que la X es mayor a 15.000 menos C partido por P, pero menor a 70.000 menos C partido por P, entonces me va a dar una tarifa entre 15.000 y 70.000, que es lo que me están pidiendo. Alternativa C. Y este ejercicio es como de... yo encuentro que es como de saber imaginarse la situación y no perderse con los signos y saber cómo manejar los datos al final. Como no enredarse en eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas, parece? ¿Está claro, chiquillos? Ahora vamos a terminar. Todo claro. Ya. ¿Dejo de compartir entonces? Ahí, pero muéstralo los que no existen, pues, le damos la no. alternativa. Ya. Espera, se perdió el Johnny. Te perdiste, Johnny. ¿En qué parte te perdiste? No me deja ver el chat. Es que quizás no era el único. Es que, si era bueno. Es que dice que después del video. Bueno. Mostramos los dos entonces. Ya. El 2, que es este. Que lo saqué. Lo creaste tú, ¿cierto? Sí, lo hice yo. Se me ocurrió, no sé cómo se me ocurrió. Como que me inspiro de repente. Pregunta de 1, 2 y 3. ¿Lo resuelvo o muestro el otro? No, pero ¿cuál es la alternativa? Porque La alternativa correcta es E. la E. Esa es la E. La E. Para que después lo puedan comprobar. Sí. Y el ejercicio 3. Y la correcta es B. B de burro. B de burro. ¿Sí que te pegado? Ah, no. La B entonces. Ya. Y las mías me faltaron dos. Esta, que es la alternativa B del burro. Y esta de acá. Entonces hay que sacar una foto, un pantallazo, no sé. Igual va a quedar en el video. Y esta que es la alternativa E. E de helado. Muy bien. Eso era. Entonces esta clase era la última como cierre de álgebra y números. Fefo, ¿tú crees que la puedes subir hoy la clase? ¿Qué están preguntando ahí? Sí. Sí, hoy. Así que el próximo martes vamos a empezar con geometría. Ya vamos a empezar entonces de nuevo los martes teoría, los lunes ver las guías. ¿Ok? Y ahora este segundo semestre vamos a intercambiar roles. Y el Y Fernando ustedes van a Alfredo, hacer las clases y nosotros vamos a aprender. así que pónganse las pilas. Es broma. No. El Fefo va a hacer las clases teóricas ahora. Sí. Y ahora yo voy a hacer las clases de los lunes. Sí. Y lo mismo con el Benja y el Pato. El Pato va a hacer las teóricas ahora. Ah, sí. Y el Benja las prácticas. Ya, qué bueno que les guste la geometría. Ahora sí, eso. Y si Antonia te gustó parece que no este le gusta. video, dale like y comenta abajo. Y suscríbete. Adiós.